Comienza El Perro Albino, la tertulia de Radio Evolución Burgos. Bueno, pues aquí comienza nuestro Perro Albino, aquí comienza nuestra tertulia. Hoy, bueno, pues con muchas cosas que contar, como siempre, pero en este caso además con muy buena compañía y unos invitados pues de auténtico lujo. Guillermo Díez, bienvenido. Auténtico Funciona lujo, mi micro a la primera, no me lo puedo creer. Ha funcionado. Bien, estoy feliz. Jesús, ¿el tuyo funciona también? El segundo micro que funciona. Jesús Domingo, bienvenido también. Bien. Que Guillermo y yo sin careta, fíjate tú. ¿Por qué será? Calla. Ah, bueno, Pero vale. se sabe todo. Bien, pues nada. Estamos una mesa nutrida hoy de personas que hemos aprovechado además circunstancias especiales. Al ser vamos a decir, puente, pues tenemos con nosotros a personas que habitualmente no suelen estar en la ciudad. Entonces, vamos a empezar por Elena Gallego, nuestra japonóloga en uso, porque siempre aprovechamos que cuando necesitamos saber cosas de Japón, recurrimos a ti. Efectivamente. Hombre, claro. Muy bien. Que sí. presentas libros Sí. el próximo día 7, el jueves, ¿no? Sí, el jueves día 7 en la dónde? Sala Polisón a las 8. Vale, son 2 traducciones nuevamente, no paras, Sí. es increíble. Sí. Siempre trabajando. 2 traducciones de las que luego nos vas a hablar, porque son 2 libros completamente distintos. Uno se llama Tristes Juguetes y otro es Diario en Rumaji. Son temáticas diferentes, no tienen nada que ver uno con otro. Uno está en verso, otro en prosa. Sí, pero bueno, son del mismo autor, se escribieron por la misma época, entonces de alguna forma sí que tienen puntos en común, puntos de conexión. Bien, bueno, con Elena viene hoy Mabel, ¿cómo? No me pongas esa cara, tengo que decir que te hayas ido allá lejos y no quieras acercarte al micro, vale, tú sabrás, luego nos contarás algo. Mabel, dice que tiene una afección en la garganta, Jesús, y que no quiere, que no cante, pero que venga a contarnos algo luego. Sí, bueno, aunque tenga la afección, bueno. Vamos a recordar un poco, Elena, estos 2 libros que vas a presentar y vamos a incidir el día 7 en la Sala Polisón. ¿A qué hora es? Es a las 8. Sí. A las 8 de la tarde. En la Sala Polisón, como siempre, casi todos los años, pues hago la presentación de algún libro que he publicado y aprovecho esta estancia en Burgos, que ahora tengo vacaciones en estas fechas, febrero y marzo, pues para hacer la presentación en mi tierra natal de los libros publicados. ¿Quién es, a ver si lo digo bien, Ishikawa Takuboku? Es que encima... Sí, Ishikawa Takuboku es una figura fundamental dentro del panorama literario japonés, un gran escritor, un gran poeta. Y ¿De qué época es? Pues es del periodo Meiji. Él nació a finales del 19, 1886, y falleció en 1912. Vivió solamente 26 años, Joder. pero vivió una vida intensa como poeta, como escritor, aunque nunca fue... Como tú y yo, Abel, una vida intensa. Una vida intensa. Lo que pasa es que nunca fue reconocido, y a mí me recuerda mucho al caso de Van Gogh, ¿no? Van Gogh ahora es una gran figura, pero en su día él pues tenía una vida tortuosa, llena de penurias, desgracias, y así fue un poco pues la vida de Takuboku. Y sus obras son muy interesantes porque él va dejando constancia de acontecimientos políticos, sociales, históricos, los menciona. Entonces es como darnos un paseo por la época Meiji, que es una época clave en el Japón, en la historia de Japón, puesto que Japón abre su aislamiento de 2 siglos y medio a todo lo extranjero y empieza, digamos, a modernizarse,
a ponerse un poco a la altura en algunos aspectos en los que estaba un poco desfasado, imita a los países occidentales. También nosotros, la cultura occidental, en esa época recibimos mucha influencia japonesa en pintura, en literatura. Hay un movimiento que se llama el japonismo, ¿no? Cómo nos influye a muchos poetas esa época. Y bueno, pues a través de sus obras podemos ver cómo fue su vida y cómo era la vida de la mayoría de los japoneses, ¿no? Es un retrato del contexto histórico-social. Es un Benito Pérez Galdós español. Efectivamente, sí. Lo que pasa es que, bueno, pues Benito Pérez Galdós tuvo una larga vida, escribió muchas obras. Y bueno, él en la corta vida que tuvo escribió solo 2 obras, entonces 3 obras, y entonces 2 de ellas son las que vamos a presentar el día 7. Una pregunta, ¿qué consecuencias directas tuvo en ese momento esa apertura de Japón hacia lo europeo? Pero allí, ¿en qué se notó? Pues fue una época bastante convulsa, porque claro, en el año 1853 llegaron los barcos del Comodoro Perry a la bahía de Yokohama y bueno, el objetivo era abríos de una vez, que estamos aquí, que formáis parte del mundo y queremos pues intercambios, tratados comerciales, y los japoneses pues entraron en pánico, ¿no? Estos extranjeros, ¿cómo serán, cómo pensarán, ¿no? Y se vieron obligados a salir de su aislamiento, a permitir religiones extranjeras como el cristianismo, ideas también de otros países como el socialismo, el comunismo, el anarquismo, entraron en Japón en esa época. Entonces, todo eso para los japoneses que habían seguido su tradición cultural milenaria, cerrada a influencias extranjeras, fue un gran choque, y eso se refleja en las obras de esta época. Oye, ¿y tienes conocimiento? Pensaba ahora también en Abel. En la música hubo algo, porque mira que es complejo, porque la música en esa zona no tiene mucho que ver con la nuestra, son estructuras rítmicas y melódicas completamente distintas. No sé si hubo algún tipo de mezcla o no, fíjate, lo desconozco. Sí, yo creo que la escala musical japonesa tiene algunas características diferentes a la escala musical occidental. Y de todas formas, en aquella época pues ya algunos intelectuales escuchaban música clásica, entonces ya tenían conocimiento un poco de lo que se estaba haciendo en música. No se les ponía trabas a la entrada de esa música en Japón, porque por ejemplo en China sabemos que era muy difícil escuchar la música occidental, estaba penalizado eso. Sí, bueno, durante los 2 siglos y medio del Sakoku, el periodo de aislamiento, no podía entrar nada extranjero, y quien entrara o saliera, pues bueno... salía sin cabeza. Sí. Pagaba un precio muy alto. Oye, sin embargo, alguna vez lo hemos comentado, en el siglo XVI ya tenían embajada Japón en España, y es una de las embajadas más antiguas que existen en España, la de Japón. Sí, claro, porque en el siglo XVI, bueno, en 1549 llegó San Francisco Javier allí a Japón. Pero le trataron un poco mal, ¿eh? Claro, porque era un extranjero y llegaba hablando de un Dios desconocido y hablaba del Espíritu Santo. Entonces, la palabra espíritu a los japoneses les hacía entrar en pánico, puesto que todo espíritu es malo, ¿no? Dependiendo, según su concepción. Entonces eso es muy interesante, porque hay cosas, conceptos, ideas que en un país son positivas, muy buenas, pero vistas desde otra perspectiva, pues no se entienden o sufren rechazo como algo amenazante, algo... Sí. Y por eso, bueno, todos sabemos que en Japón hubo muchos martirios durante el periodo Edo. También en la apertura de Japón, pues salieron los cristianos escondidos, y todavía incluso fueron muchos de ellos martirizados, crucificados y sepultados. Madre mía, se nos queda así un poco. No vamos a pararnos mucho en este episodio.
Bueno, estos dos libros, cuéntanos de qué van. A ver, uno está en verso, nos decías. Sí. Y tú te lo has trabajado para que la traducción en castellano esté en verso también. Sí, yo soy cotraductora, entonces estos libros los traduzco con Masateru Ito, que ahora está jubilado y fue embajador en México y Honduras, entonces ha pasado 50 años de su vida en países hispanoamericanos y formamos un tándem para la traducción. Cada uno tiene una lengua materna, el japonés y el español, lo cual es perfecto. Y bueno, el diario en Romaji pues es un diario escrito en prosa. ¿Y qué significa diario en Romaji? Roma es Roma y Ji es letra. Entonces, Romaji son nuestras letras, el alfabeto. Y como es un diario, algo muy íntimo, él, en vez de escribirlo en caracteres japoneses, lo escribía como suena en japonés, pero transcrito al alfabeto. Entonces, él conocía el alfabeto, él hablaba perfectamente inglés. De hecho, algunos fragmentos están escritos en inglés, pero hace 100 años un japonés normal y corriente no tenía ni idea del alfabeto ni nada. Entonces, él escribía sus secretos, sus intimidades, bueno, pues sus juergas y sus pensamientos más íntimos de esta forma, y así nadie podía descubrirle, ¿no? Y es muy bonito porque aquí tenemos la portada de la primera página, entonces se ve que está escrito en nuestras letras romanas. Mira, pone abril, Tokio, Wednesday, pone en inglés. Y está escrito con nuestras letras romanas, pero en japonés, fonéticamente adaptado. ¿Y dónde había aprendido inglés? Uy, él era autodidacta porque era un poeta, un escritor adelantado a su tiempo. Entonces, él conocía la literatura universal, leía a los escritores rusos, franceses, y estudiaba inglés por su cuenta, y claro, él se sentía incomprendido porque la mayoría de los japoneses en esa época bastante tenía con llevarse un poco de arroz a la boca. Era una época de mucha pobreza. A finales del siglo XIX pues había sido las guerras contra China. En el año 1904-1905 la guerra contra Rusia. Entonces, cuando un país sale de una guerra está empobrecido. Y eso que la moral la tenían alta, porque el tema de Manchuria les fue bastante bien. Bueno, el tema de Manchuria fue un poco después, el incidente de Manchuria en 1931, que fue lo que dio origen a la Segunda Guerra Mundial. Takuboku fallece en 1912, que justo es el mismo año en que acaba la época Meiji, y ahí se da comienzo a la época Taiso. Entonces, esas épocas son de bastante pobreza, y eso se refleja pues en todo, en la literatura, en la vida de las personas, y eso es lo que queda plasmado en las obras de Takuboku. Llama mi atención lo que da de sí el tiempo, ¿no? Una persona tan joven, y fíjate, ahora tenemos todas las posibilidades con todos los interneses del mundo para aprender todas las lenguas del mundo, y resulta que una persona, un chaval, porque era un chaval, y en esa época resulta que habla inglés viviendo en Japón, en un sitio bastante cerrado y un ostracismo, bueno, nos lo has contado antes, y contra todo pronóstico y contra todas las dificultades resulta que es sí, y bueno, y arriesgando su vida, porque en esa época había muchos libros prohibidos, no interesaba que el pueblo supiera, tuviera cultura. Un pueblo culto no es manejable. ¿Sabes tú si él tenía intención de viajar hacia algunos países de habla inglesa o no? ¿Lo hizo solo por leer? Bueno, le hubiera gustado viajar, y él sueña despierto con otro mundo diferente de la realidad tan cruda que tiene, pero ni siquiera ganaba para comer ni para pagar la triste y austera pensión en la que vivía. Entonces ya lo de viajar al extranjero era algo como imposible. Es para pensarlo.
para pensarlo. Igual no nos tenemos que quejar de los políticos de ahora, ¿no? Porque vivimos mucho mejor aunque estén. No sé, no sé, digo, no sé. Joder. Bueno, vale, no pincho más. Ay, madre, mira, está bien. Tú di que sí, que como eres menor de edad, contra ti no van a ir. Está bien, está. Es un buen filtro. Sí. Sería interesante que vintieses más menores de edad en los programas. ¿Verdad? Sí, a este paso sí, sin duda, ¿eh? ¿Qué escuela tendrá? ¿Por qué dirá esto? No sé, no voy a mirar a su tío, por si acaso. No tiene ninguna influencia, ¿eh? No. Este es libre. Total. Es él el influencer, Sí. claro. Y el segundo libro, Tristes Juguetes. Tristes Juguetes, pues fue escrito también por la misma época. Sí, ya hemos dicho que falleció muy joven, falleció de tuberculosis. En Claro, aquella época pues claro. era una enfermedad bastante habitual. Y bueno, en ambos libros escribe sobre su experiencia en el hospital, su enfermedad, las penurias que pasa, su madre desde el norte de Japón, desde Aomori, escribiéndole, por favor envía, aunque solo sea un yen, porque tampoco su madre, su esposa, su hija no tenían para comer. Y bueno, Tristes Juguetes, el título viene de que él decía que sus poemas eran sus tristes juguetes, ¿no? La única vía que tenía para expresarse y realmente pues parece que a veces hay gente que todo le sale bien, que tiene buena estrella, pero otras personas pues no tienen tanta suerte, y en el caso de Takuboku pues como que la desgracia y la pobreza se cebó con él, y cuando por fin consiguió publicar unos textos y la editorial le pagó, utilizó ese dinero para pagar el entierro de su hijo de 2 meses. Qué duro. Bueno, hay momentos de silencio porque esto hay que asumirlo, ¿eh? Sí. Y todo esto lo escribe en verso. Sí. Y entonces, bueno, pues yo estoy traduciendo eso, lo estoy pensando, lo estoy corrigiendo, y me entra una congoja, una emoción, y entonces tengo que parar un poco, digerirlo, asumirlo y llorar, porque llorar es una gran liberación. Y me siento muy feliz de haber traducido a este escritor y de la profunda empatía que he sentido con él. Entonces, cuando traduzco, de alguna forma sufro, a ver cómo puedo traducir esto, transmitir esta emoción, pero a la vez me siento más viva que nunca. Bueno, la importancia que puede tener este escritor la vemos simplemente con la editorial que publica Hyperion. Hyperion no publica cualquier cosa. Sí. Es una editorial Bueno, sí. de las... Yo estoy muy agradecida a Hyperion porque bueno, ellos fueron los pioneros en los años 80, 90 en las traducciones de literatura japonesa al español, y hasta el día de hoy han seguido publicando. Y bueno, en Hyperion tenemos una serie de haikus que lo hago con mi colega Seiko Ota, y entre las dos hemos publicado ya una serie de 5 volúmenes. Algunos los hemos presentado aquí. Este último, Haikus Contracorriente, sería el 5º. Este todavía no está presentado, y bueno, lo mencionaremos un poco en la presentación, pero nos centraremos en las obras de Takuboku. Fue publicado justo hace ahora casi un año. Y estamos también pues preparando el 6º. Entonces tengo varias líneas. Por una parte la serie de haikus, luego las obras de Takuboku, y también en Japón estamos publicando una serie de libros en edición bilingüe para los japoneses que están interesados en aprender español o la cultura hispánica. Y luego también pues para los hispanohablantes que viven en Japón, que son casi pues españoles hay muy pocos, no llegamos a 1000, 1500 por ahí. Pero hispanohablantes hay 800.000 más o menos. Madre mía.
Sí, pensaba yo. entonces, claro, están allí viviendo, trabajando y les parece muy interesante conocer la cultura japonesa en su propia lengua. Claro, sin Y duda. bueno, pues estos libros también hemos publicado una serie de 6 libros ya de escritores clásicos y tenemos... ¿Incluyen un CD? Sí, incluyen un CD que yo lo siento mucho porque está grabado con mi propia voz. Y entonces ahí recito los poemas o las novelas del libro en cuestión. Pues mira, has provocado una risa hasta en Samuel, ¿ves? No solo sonrisa, sino que se ha reído porque lo sientes mucho. Pues ¿qué le pasa a tu voz? Nos estamos enterando de todo lo que dices. Yo creo que sí. Cautivadora. Nos hemos enterado todos, vamos. Elena, ¿qué previsiones tienes de aquí en adelante? Has dicho que estás ya preparando el 6º libro de haikus. Bueno, yo te voy a decir que en clase utilizo los libros, tus libros de haikus. Sí, cuando hablamos de estructuras, pues hablamos también de la estructura de la poética en castellano o en francés. Y por supuesto también pues sale lo poquito que conozco, ¿no? Y hablamos de los haikus. Llama mucho la atención lo del kigo, aquel que dedicaste expresamente a que en el haiku tiene que haber algo que denote en qué momento del año se ha escrito ese poema. Una palabra, una frase, algo tiene que haber que nos diga cuándo se ha escrito ese poema, en qué época del año. Eso es interesantísimo, porque no dejan de ser las condiciones, lo mismo que tenemos aquí cuando hacemos un soneto, una décima, hay unas condiciones, ¿no? Y entonces estás ya con el 6º libro. Sí, bueno, efectivamente el libro de Kigo fue el primero de la serie y queríamos en ese libro sentar un poco las bases del haiku, que es la poesía de la naturaleza y por tanto tiene una palabra que nos indica en qué época del año ha sido escrito. Luego siguieron pues haikus en el corredor de la muerte, haikus de amor, haikus de guerra y ahora tenemos haikus contracorriente. Claro, es una tendencia ya, digamos, vanguardista del siglo XX. El ser humano se va apartando de la naturaleza, empieza a trabajar, la revolución industrial, etcétera. Y bueno, pues las máquinas de escribir, las oficinas, corbatas, etcétera. Aparecen términos que ya no son tan poéticos. Efectivamente. ¿No? Entonces, industriales. por eso pues fue un poco polémico, pero bueno, es verdad que nos vamos apartando de la naturaleza, pero todo lo que forma parte del ser humano, sea naturaleza o no, es algo que al fin y al cabo es natural, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues de la misma forma que evolucionan los tiempos, también tiene que evolucionar tienen que ir evolucionando la poesía y con ella pues todo el ambiente y la sociedad. Fíjate que una de las cosas que suele llamar la atención es lo que se condensa en un espacio tan breve. Hablamos de muy poquitas sílabas y en esas sílabas, encima de ser pocas, por lo menos una de las palabras hay que dedicarla a decir cuándo se está escrito, y el resto hay que condensar en muy poquito espacio, pues a veces mucha sabiduría. Sí. Bueno, la estructura del japonés y del español es muy diferente, entonces una sílaba, una letra en japonés ya es una palabra o incluso 2 letras y por eso se puede escribir mucho en tan solo 17 sílabas. En español tenemos palabras bisílabas, trisílabas, polisílabas y eso hace que muchas veces no podamos conservar la métrica, el 575, que son las 17 sílabas del haiku. Entonces, muchas veces en la traducción de haiku nos encontramos con el dilema de sacrificar o el contenido o la forma.
y yo prefiero siempre dar prioridad al contenido, aunque no podamos encajarnos, limitarnos a las 17 sílabas y salgan un poco más, pero bueno, el contenido es lo que prevalece siempre. Me parece interesantísimo cuando alguien se dedica a hacer este tipo de traducciones, porque conservar el verso. Yo recuerdo siempre cuando cayó en mis manos de la colección austral Cyrano de Bergerac, y dije, Dios mío, ¿quién ha traducido esto al castellano? Porque es impecable, sí, es increíble cómo ha podido traducir sin perder el sentido que tiene, manteniendo la rima y la métrica. Es una barbaridad. O sea, eso es un trabajo, es una segunda obra, pero la persona que lo hace está encorsetada completamente, porque al menos el que ha escrito el original puede pensar lo que le dé la gana y puede cambiar lo que quiera porque es el autor. Pero si yo tengo que contar exactamente lo que ha contado él y llevarlo a otra lengua, me parece espectacular. Es un trabajo impresionante. Bueno, en cierto sentido no es imposible. Cada idioma es una visión del mundo. De aquí a lo que es el francés o de aquí a lo que es el inglés, pues ahí está cercano, pero hasta el japonés tiene que haber un abismo en conceptos y en todo. Sí. Lo que aquí es importante, allí a lo mejor no da ninguna importancia. Sí. Y lo que aquí decimos vaya una estupidez, allí les parece una cosa que hay que tener un respeto absolutamente tal. Por eso, porque filosóficamente es un idioma constituye una visión del mundo, vamos, sí. Yo recuerdo un libro que leí que empezaron a traducirlo unos universitarios como un trabajo de clase, y resulta que tradujeron un capítulo, les valió para una nota altísima, y un tiempo más tarde les propuso el catedrático continuar y hacer la traducción entera del libro. El libro está escrito en francés, se llama El secuestro, es un libro que no tiene ninguna letra E en francés, y lo han traducido al castellano sin ninguna letra A, que es la equivalente. Es complejísimo. Era un propósito del autor, claro, ni una sola letra E. Y tiene todo pleno sentido, no está forzado nada. Tú lo lees. Yo esto lo he dado a leer a chavales en clase y después de leer 2 páginas no se han enterado todavía de que no hay ni una letra A. No se han dado cuenta, se lo tienes que decir. ¿No has mirado si falta ahí alguna letra? Y luego decir, es una vocal la que falta. Y claro, enseguida van viendo, pues si no hay ninguna A. Es que en castellano sin A, como en francés sin E, es un reto impresionante, ¿no? Pero es curioso, ¿cuántas páginas tiene el libro? El libro es un libro normal y corriente, 100 y pico páginas. Sí, claro. Hoy hay un libro entero que es un palíndromo, Se puede leer de la última página a la primera o de la primera a la última, un libro entero. ¿Ah, sí? Sí. Y no se puede decir página, porque tiene cosas. Yo estaba pensando, efectivamente, digo, ¿qué vocal podría en español equivaler a la E en francés? La mejor es la A, porque es la formación de los femeninos, al final de palabras, etcétera. Probablemente, pero aún así eso parece un rompecabezas, ¿no? Pues sí. Luego te paso los datos, pero lo tengo en francés y en castellano. Sí, lo quiero leer en los dos. Sí, increíble, es increíble. Entonces ahí ves el verdadero trabajo que tiene ese traductor. Es que está encorsetado por todos los sitios. La historia ya está contada, él no puede poner nada de su cosecha. Tiene que respetar todo lo que hay y encima salvar esos obstáculos tremendos. A Elena Gallego no le han tocado todavía esos retos, ¿no? Bueno, hombre, sí, cuando hace los haikus, eliminar la A y eso, todavía esos retos no. Pero bueno, es importante la idea de que como la obra literaria es una obra maestra, la traducción también tiene que serlo y estar a la misma altura, y por eso es tan importante documentarse, estudiar sobre los autores, viajar a los pueblos natales, visitar sus museos, las casas donde vivieron, conocer la época. Y bueno, muchas veces también estoy en contacto con algunos descendientes, familiares, nietos de los escritores, y bueno, pues son unas relaciones muy, muy entrañables,
porque para ellos es como algo increíble y muy bonito que una traductora española se interese por la obra de su abuelo o su bisabuelo, y me preguntan qué es lo que me interesó, por qué me llamaba la atención y tal. Y bueno, pues me cuentan muchas cosas muy bonitas, entrañables, pues que no están escritas en los libros, y lo que es el convivir con una persona de tú a tú, ¿no? Esos a detalles. ti te da ideas a la hora de luego... Sí, entonces me cuentan cosas que arrojan luz sobre las obras, y digo, ahora entiendo por qué escribió esto, por qué pensaba esto, y bueno, porque pues... Tienen muchísimas anécdotas Sí, que han pasado. sí. Uh-huh. Y entonces eso es lo bonito de la literatura, ¿no? Que está hecha por personas de carne y huesos, pues con sus cualidades, sus debilidades y todo lo bonito que tenemos. Fíjate, dentro de nosotros. Hacemos a menudo intercambios con estudiantes de órgano, sobre todo alemanes, y cuando vienen, siempre sus profesores nos piden ir a Castrillo Mota de Judíos, donde nació Cabezón, y que estemos un rato por allí, que los dejemos por allí, pasear. Lo has dicho tú ahora, pasear por las calles. Quieren embeberse de ese ambiente, de qué es lo que había, sí, sin hablar, nada, pasan en silencio, se sientan, el uno en una piedra, el otro en un sitio, caminan. Es curioso. Y luego está otra parte que no has dicho, pero que es habitual también por el mundo. Yo lo he vivido más fuera que aquí, que es visitar los cementerios donde están estos señores. Claro, fíjate que en París hay varios cementerios donde están escritores, pintores y tal. Y es curioso que cada vez hay más gente visitando esos lugares, paseando en silencio. Es que ahora forman parte del atractivo turístico también. Como hay en París, Père Lachaise, la gente va a visitar la tumba de Chopin o de otros artistas. Sí. El cementerio de Montparnasse, sí, allí está Julio Cortázar, también Simone de Beauvoir, Sartre, muchísimos, sí. Totalmente. Y yo creo que era muy importante lo que está diciendo Elena ahora, porque es tratar de captar lo que hay detrás de la obra para poderlo reflejar luego. Es la esencia, porque está todo a través del medio de la escritura, ¿no? Nosotros un poco es lo mismo con la música. No solo se trata de saber qué notas, dónde están, cómo hay que hacerlas, todas las indicaciones, es tratar luego de leer sobre las líneas, lo que hay detrás, y de la manera más posible, quiero decir, estando de acuerdo con el compositor, ¿no? Vamos a recordar las fechas, Elena. El día 7... Sí, el día 7 en la Sala Polisson a las 8. Bueno, pues allí tendremos este encuentro entre culturas. Hablaremos sobre Ishikawa Takuboku y sus obras, y allí pues espero a todos los burgaleses con mucha ilusión. Pues además interesante por lo que hemos visto. Y sí, que estaba aquí, sí. Y además me he enterado de que va a haber alguna sorpresa, porque claro, va a haber música en directo también, ¿no? Sí. Bueno, ¿Se puede decir o hay que callarse los secretos? Sí, no, se puede decir. Pues vamos a saludar a Rodrigo Vázquez, que es también amigo de la casa, que ha venido alguna vez, que va a estar musicalizando esos textos mientras se recitan. Después de la presentación, que estará el fundador, el director de Hiperión, Jesús Munarriz, y también me acompaña mi gran amiga, la escritora Angélica Lafuente. Luego, pues, de la casa también. Al final de las presentaciones suelo hacer como un breve recital de algunos poemas, de algunos fragmentos de las obras traducidas, y me acompaña al piano Rodrigo Vázquez. Muy bien, pues mira, vas a tener que hacer algún libro que presentemos en París un día para que también... Claro, sí. Esto aquí hay que hacer intercambios, que de esto se trata. Yo, por mí encantado, podéis contar con ello. Pues muchas gracias. No, y si no, Josabel es un hombre que le gusta mucho viajar, puede ir a Tokio también, ¿eh? Estupendo, pues sí, allí organizamos algunos conciertos de recitación y canto de poesía japonesa en español y japonés, y entonces podrías acompañarnos al piano.
Uy, pues muchas gracias. Sí. Bueno, ya hablaremos de todo eso. Sí. Yo estoy contento porque cada vez que vengo a Burgos conozco gente interesante, hay un montón de conciertos, de eventos musicales u otros, y justamente ahora que dice, bueno, pues esto es el día 7 de marzo, este jueves, a las 8, y hay otro concierto al mismo tiempo de un cantante, un tal Mena, creo, contratenor. Elena, muchísimas gracias por venir, porque es un lujo contar contigo aquí, y me alegra que los japoneses de vez en cuando te dejen escapar para que podamos disfrutar de tu presencia. Sí, yo cuando puedo me porque escapo. Se nos han llevado a una reina y bueno, y nos pasa igual contigo, Abel, que Yo estoy más cerca.